¿Qué significa ser serenísimo maestro de la Logia Simbólica del Paraguay? ¿Y cuáles son sus obligaciones y cotidianeidades? Bueno, a ver, el serenísimo primero es un privilegio enorme. Ocupar la silla que ocuparon grandes prohombres de nuestra patria, particularmente, es un orgullo, es un privilegio. Con mayor razón al haber sido o al ser por decisión de mis hermanos. Ahora, yo suelo decir que ese nombre pomposo, serenísimo, gran maestro, a veces digo jocosamente que uno dice esto y la gente piensa que uno se va a convertir en un pájaro, una cosa así, va a salir volando. Y en realidad es sencillamente ser presidente, bueno, sencillamente, pero con la magnificencia y la magnitud que tiene, ser presidente de la masonería paraguaya, de la masonería simbólica paraguaya. Y por ende, esas funciones tienen aristas de orden filosófico y también tiene aristas administrativas. Y organizativas. Los he visto organizando eventos, vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero ¿cómo, para ahondar un poquito, cómo es una logia en términos organizativos? ¿Cómo es a ver, yo suelo explicar esto su cuestión orgánica con un lenguaje que a todos nos es bastante familiar, que es el lenguaje futbolístico. Imagínate que cada logia es un club de fútbol, con sus propias autoridades. Ahora, cada uno de esos clubes, cada una de esas logias, tienen representación en lo que sería la APF o en la Gran Logia Simbólica del Paraguay, que a su vez tiene sus autoridades. A mí me toca ser serenísimo gran maestro, presidente de la Gran Logia, sin perjuicio de que cada logia o cada club tenga sus propias autoridades. La autoridad de una logia se denomina filosóficamente, simbólicamente, venerable maestro. Entonces, de acuerdo con la cantidad de miembros que tenga esa logia, tienen más o menos representantes en la Gran Logia o más o menos delegados, si uno quisiera llamarle de ese modo. Así funciona administrativamente. Cuando usted hablaba de club y organismo, supongo que estaba pensando en Cerro Porteño, ¿verdad? No precisamente. Hablemos un poco más del contexto histórico, porque cuando empezabas hablabas de la relevancia que tiene ocupar esa función por los predecesores, pero esa historia realmente está, digamos, marcada por personajes muy importantes. Por supuesto. Hablemos de esa historia, por favor. A ver, la historia de la masonería paraguaya no deja de ser la historia de la República del Paraguay, a través de la intervención de masones, de prohombres masones, en los episodios más importantes, más relevantes de nuestra epopeya. Partiendo de la base que el pensamiento político-cultural paraguayo nace de la masonería. Los dos principales partidos políticos, el Partido Colorado y el Partido Liberal, se fundan a partir de la misma logia masónica, de la logia Aurora del Paraguay número 1. A ver, en nuestras grandes batallas, la Guerra del Chaco, nuestros grandes héroes, el Mariscal Estigarribia, a ver, nuestra historia está consustanciada con la historia del Paraguay. A diferencia de la independencia, Paraguay, por ser un país mediterráneo, a nosotros nos llegaba siempre tarde todo. Y por ende también nos llegó tarde la influencia de la masonería o la participación de la masonería, motivo por el cual no tuvimos intervención de la orden en las independencias, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica. San Martín, O'Higgins, Bolívar. Entonces, en Paraguay llega tarde la masonería, llega recién en 1869 con los ejércitos de ocupación brasilero y argentino que fundan la Logia Fe. Fundan los brasileros, la Logia Unión Paraguaya número 30, fundan los argentinos. Ambas logias continúan trabajando hasta el día de la fecha, solo que esas logias tuvieron intervalos de no haber trabajado, y la logia que tiene mayor cantidad de años trabajando ininterrumpidamente se llama Aurora del Paraguay número 1, que nace en una segunda época de la masonería, ya bajo dependencia de la masonería uruguaya, que es la que nos otorga carta patente.
Hay una mención al concepto regularidad en la expresión misma que preside las presentaciones de la logia. ¿Qué supone la regularidad? ¿Qué significa y qué connota eso? Bueno, ser regular, la palabra regularidad viene del latín regula, que significa norma. Ser regular significa ajustarse a ciertas normas que hacen que nuestros pares nos reconozcan como tales. En masonería decimos que uno es tan masón en la medida en que otro masón lo reconozca como tal. Lo mismo ocurre a nivel institucional. Una gran logia es tan gran logia en la medida en que sea reconocida como tal por sus pares. Uno de los estándares de regularidad es la regularidad de origen. Vale decir, cuál fue la primera institución instalada en el país o en la jurisdicción o en el territorio. Y eso se determina por la carta patente. La Gran Logia Simbólica del Paraguay ostenta la carta patente que emite la Gran Logia de la Masonería del Uruguay en el año 1896, lo que la hace la entidad regular dentro del territorio paraguayo, amén de haber sido reconocida como tal por la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la entidad, la primera Gran Logia, la entidad madre, y por más de 170 potencias regulares de más de 100 países alrededor del orbe. Esa trazabilidad es la que produce una amplia autopista de relación mundial, entonces. Correcto. Trazabilidad, abolengo son palabras que vienen a graficar lo que implica la regularidad. De vuelta, te reconocen como tal, te tratan como tal, y eso hace que el masón deje de estar solo en el mundo. El masón regular en cualquier parte del mundo, y no en regiones acotadas, tiene la posibilidad de tender la mano y de ser recogido por otro hermano predispuesto a ayudarle. La pregunta es consecuente. Cuando no se es una logia regular, ¿qué se es? ¿Una logia irregular? ¿No? ¿O tiene otra calificación? Esos adjetivos suelen ser peyorativos dentro de todo, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que una institución que no está bajo esas reglas no es regular. Quiero volver a la historia, a que yo no sé si es posible la mención, ¿verdad? Pero me gustaría mucho tener 5 nombres rutilantes de paraguayos ilustres que hayan sido parte de la masonería. Bueno, hablemos de 5 presidentes, o mencionemos 5 presidentes de la República. Bernardino Caballero, Cecilio Báez, Eduardo Scher, Aceval, y por qué no hablar del fundador del Club Olimpia, Sir Walter Patz. Me devolvió la jugada, ¿sí? Fue una pared perfecta. Gente con mucha historia, por cierto, que un poco más tarde también vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo esta característica de prudencia y también este mito de secretismo ha generado una preconceptualidad que ha sido muy marcante también en la historia, que seguramente sigue hasta ahora, los preconceptos, los mitos y... Preconceptos contra los que estamos luchando hasta hoy. Sí, pero antes de avanzar, quedándonos un poco más en la línea de base, ¿cómo se pueden definir los principios y las ideas básicas éticas de esta organización? Bueno, la masonería se construye sobre 3 pilares: libertad, igualdad y fraternidad. A partir de este tríptico crece todo el esquema, toda la grilla de valores masónicos. Lo que finalmente busca la masonería es que sus miembros sean mejores en todas las áreas. Entonces, lo que pretendemos es que el masón sea mejor papá, mejor hijo, mejor empresario, mejor compañero de trabajo, mejor profesional, pero no para mejorar a título egoísta, a título individual, sino para invertir, para aplicar esa mejoría en la comunidad, en la sociedad. O sea, lo que se persigue en definitiva es el crecimiento cualitativo de la comunidad o de la sociedad que rodea al masón. ¿Y cómo se ejerce, digamos, ese perfilamiento? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el formato de debate de esos asuntos? ¿Son reuniones?
¿Tienen nombres esas organizaciones? La gente muchas veces cuando viene a Gran Logia a visitar los templos, esa es una de las preguntas más recurrentes, ¿qué es lo que hacen acá? Primero, el templo, la voz templo, el nombre templo como que confunde mucho porque se piensa que aquí se organiza algún tipo de actividad de corte religioso y no es así. Se llama templo porque sencillamente se construyen o se elevan precisamente templos a las virtudes. Entonces lo que tratamos de hacer en los templos es cultivar las virtudes a través de conocimientos filosóficos que son los que desarrollan las logias en sus distintas reuniones. Se baja un tema y los hermanos trabajan y comentan sobre el tema, ni más ni menos que eso. ¿Pero con qué idea? Con la idea de sacar en limpio conclusiones que puedan servir a la finalidad que te estaba mencionando. Ser mejores para poder invertir esa mejoría en el mejoramiento integral de la sociedad. ¿Y qué lugar ocupa un asunto que siempre es un problema nacional, como es la pluralidad en este contexto? ¿Qué lugar ocupa la pluralidad acá? Suelo decir que todas las religiones están peleadas con la masonería, pero la masonería no está peleada con ninguna, sencillamente porque la masonería defiende la libertad de pensamiento y dentro de la libertad de pensamiento la libertad religiosa. Eso implica que dentro de una misma logia puedan existir cristianos católicos, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes, y nos respetamos entre todos porque finalmente entendemos que todos buscamos lo mismo, el sentido de la trascendencia, el contactarnos con el Creador. Y normalmente las religiones o cada religión pretende tener el monopolio del camino exclusivo de acceso. O sea, para nosotros ese camino es un camino individual, un camino personal y un camino que cada hermano respeta respecto de su otro hermano. Entonces, y vuelvo un poquito a la parte o a la cuestión histórica, es sumamente interesante ver las actas de Aurora, por ejemplo, de hermanos que estaban debatiendo armónicamente en logia y ver las actas del Parlamento del día siguiente donde estaban enfrentándose airadamente por ideas que tenían contrapuestas. Porque aparte de la religión, esa pluralidad se traslada al ámbito político. Y en general, es la pluralidad social, de pensamiento. Que también. En general. La masonería admite personas de todas las condiciones sociales en la medida en que tengan las posibilidades de mantenerse a sí mismos, porque es una organización filantrópica, vale decir, una organización que ayuda al prójimo, entonces uno tiene que estar cómodo consigo mismo para salir a ayudar, porque la caridad empieza por casa. Claro. La relación particular con una iglesia omnipresente en nuestra historia como es la Iglesia Católica, ¿cómo se puede definir? Bueno, tradicionalmente en Paraguay la masonería tuvo, no es la masonería, es la iglesia la que tuvo conflictos con la masonería, partiendo de una carta pastoral que elabora Monseñor Juan Sinforiano Garín allá a finales de los años 1800, recogiendo una serie de leyendas urbanas que hasta hoy día pululan en el inconsciente colectivo. Sí. Nosotros estamos en un proceso de restauración. Los conflictos que pudo tener a nivel general la iglesia con la masonería son de corte político. La masonería estuvo atrás de la Revolución Francesa y por ende de la pérdida del impuesto que cobraba al clero. La masonería estuvo atrás de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y por ende del Estado laico y de la educación laica. Son conflictos que se dieron en su momento y que generaron esa rispidez por intereses que en aquel entonces existían. Hoy ya no existe esa brecha y por ende creería que es el momento de volver a acercarnos, de reconciliarnos, partiendo de la base de que el 92% de la población es población católica y por ende el 92% de la membresía masónica probablemente sea católica también. Así es. ¿Hubo momentos más tensos y menos tensos con
los grandes tiempos de la Iglesia marcados por papados y administraciones? Sí, y aquí en Paraguay con mayor razón. Al comienzo de los 1900, la Iglesia Católica y la masonería, hoy uno tiene redes sociales, en aquel entonces tenían medios de prensa. Okay. La Iglesia tenía el suyo, la masonería tenía el suyo, y bueno, era un cruzamiento de flores cuasi diario, ¿verdad? Claro, pero como claro. te decía, son épocas que ya pasaron. Hoy la Iglesia Católica es aperturista con un montón de cuestiones y no vemos por qué no con la masonería, donde lo que se persigue finalmente es en definitiva lo mismo, que es tratar de contactarse con el Creador, como te decía, el sentido de la trascendencia, ese mejoramiento espiritual, por caminos diferentes tal vez. Y yo te doy una experiencia personal. Yo soy cristiano, me considero cristiano, y a mí la masonería me sirvió para afianzar mi cristianismo, no para alejarme de mi cristianismo, porque me permitió validar los dogmas de fe a través de mi intelecto. Claro. Lo que hace la masonería es te enseña a pensar, te ayuda a pensar, te presiona a pensar si querés. Y en mi caso particular, esa presión a pensar me sirvió para validar mi fe, no para alejarme de mi fe. Estaba pensando en lo indeleble que son muchas veces los mitos, ¿verdad? Hay ejemplos históricos, por ejemplo, todo este movimiento que se traduce después en los protocolos de los sabios de Sion, que era un documento apócrifo contra los judíos y que termina marcando toda una historia de miserable persecución contra el judaísmo, ¿verdad? Para afirmar nada más que los mitos son fáciles de instalar, pero son muy difíciles de retirar, ¿no? Y en ese punto, si me permitía, Augusto, sí, en materia de construir mitos, el hito mayor fue un libro que edita un masón de nombre Leo Taxil, en el cual él crea desde su inventiva todo aquello de que se adora la cruz al revés, que se come, cría niños, no sé qué esto, que lo otro, y lo hace para vender libros. Él termina desdiciéndose y pidiendo perdón por las mentiras que había volcado en su libro, pero esas son las mentiras que después recoge la Iglesia y que después quedan en el inconsciente colectivo. Claro. Y nos falta el ex masón, entre comillas, que sale a decir, no, ahí yo vi, ¿qué tal? Son mitos y probablemente sean movidas publicitarias. Ahora, ¿podemos aislar algunos de estos mitos que han sido más representativos, pero incluso los que persisten hasta hoy con el utilitario fin que a renglón seguido desmientas o menciones cuán irreales son? ¿Cuáles son los mitos que aún persisten? Bueno, el principal mito es que la masonería está en contra de la religión. Y te vuelvo a repetir, es todo lo contrario. De hecho, uno de los requisitos sine qua non para ser masón es creer en Dios. Obviamente, como es una institución que respeta la libertad de religiones, la masonería no le pone un nombre o no le asigna una identidad conforme a una religión que puede estar en contra de otra. Entonces, dentro de la simbología de construcción que utiliza, porque lo que hace la masonería es enseñar a través de símbolos y símbolos que tienen que ver con la construcción, a Dios se lo llama gran arquitecto del universo. Es un nombre que es común para todos. Transversal. Y transversal a todas las religiones. Ese es el principal mito. Que no, que los masones son extremadamente humanistas y que desconocen a Dios. Al contrario, te vuelvo a repetir, a mí me acercó. Y otro de los mitos que yo lo suelo decir en sorna, pero es bastante gráfico, niños no comemos asados, sí, pero niños no. Y creo que en 7 años, creo que es la segunda vez que hacemos un contenido vinculado al mundo masón. Aclaro por primera vez, no soy masón, o sea, no vengo desde ninguna militancia dentro de esta organización. Pero ya hablábamos de la relación con la Iglesia. La relación con el Estado, ¿cómo se puede calificar? Bueno,
la masonería... Incluso en la historia, pero también en estos tiempos, digamos, ¿no? Hablemos de hoy y hablemos de Paraguay. La masonería tiene en sus filas un montón de hombres de distintos saberes, de distintas profesiones, de distintos oficios que bien pueden ayudar a construir políticas públicas desde miradas multidisciplinarias. Y es lo que estamos queriendo hacer desde hace un tiempo y es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo, tratando de generar alianzas con distintas reparticiones gubernamentales que nos permitan, desde el sector privado y como asociación civil, que también somos, aportar a nuestro país. Siempre mirando a aquel fin último, mejorar nosotros para producir cambios sustanciales en nuestras sociedades. Y los cambios sustanciales muchas veces vienen, o la gran mayoría de las veces vienen, de políticas públicas. Claro. Entonces, poder ayudar a construir esas políticas públicas, ofrecer espacios de debate, ofrecer el trabajo desinteresado de los masones, a nosotros nos parece que forman parte de la responsabilidad social de la institución. Más que nada en este país donde hay un hueso perdido que es el consenso, ¿no? El espacio de consenso es uno de los espacios más valiosos. Bueno, a ver, hace unos días estábamos organizamos un evento sobre seguridad nacional y cibercrimen, y en esos paneles, y lo dije en el panel, había gente políticos de distintos signos, pero todos hablando, estirando el carro para el mismo lado. Sí. Y eso es lo que se busca en masonería. Hay también un mito al respecto de la logia como una especie de ascensor, o sea, como especie de elevador, que es un camino más breve para llegar a un estamento de poder, a un ascenso, no digo social, sino un ascenso burocrático prácticamente. ¿Qué se responde? Y es eso, es un mito. Y te voy a hablar de un caso particular mío. A mí me cuesta como abogado litigar con la posición representativa que tengo en masonería, porque resulta que el mito se usa procesalmente. No, el abogado fulano y el masón, el abogado fulano es masón y el abogado mengano es masón. Sí, pero es masón, pero también es olimpista, también es cristiano, también es socio de tal o cual club. O sea, la masonería dentro de todo no deja de ser una afiliación social más. Y si bien es cierto que existieron y existen miembros de la institución cuyo comportamiento o cuya conducta no tiene nada que ver con los valores que la institución pregona, no es menos cierto que esa persona no es solamente masón, probablemente sea también católico, es miembro de este club o del otro club. Entonces, de vuelta, es un mito. Mito alimentado seguramente a nivel histórico por historias como la de la famosa logia Pedúgue o del contacto que tenían los primeros masones con la realeza, pero no dejan de ser eso, Augusto. Hay una dinámica que es inexorable, como es la dinámica de los cambios de tiempo, digamos, ¿no? Cambios de época. Eso supone diferentes enfoques, aún dentro de las instituciones más tradicionales. No importa que sea la realeza británica o sea una organización de un club de fútbol en Paraguay. A lo que quiero llegar es cómo están enfocando los cambios de tiempo desde una organización tan asentada como esta. ¿Cómo están administrando? Bueno, la masonería por definición es filosófica, filantrópica, iniciática y progresista. ¿Eso qué significa? Que está en constante movimiento, en constante cambio. Entonces, la filosofía que tenemos nosotros, por lo menos desde la función que nos toca, es acompañar ese movimiento social con una evolución en paralelo. La masonería no puede ser una institución estanca, pesada, quedada en los tiempos, porque hoy hay otras herramientas. Las herramientas tradicionales del trabajo son la escuadra y el compás, y del trabajo masónico son la escuadra y el compás, y van a seguir siendo siempre la escuadra y el compás.
Lo que no implica que esas herramientas no puedan complementarse con herramientas actuales, como las redes sociales, como la informática, que permita transmitir viejos conocimientos de nuevas formas, haciendo atrayente la filosofía masónica también para los jóvenes. Exacto. Y ahora eso, dentro de eso, yo percibo que hay una etapa como de mayor apertura. En el pasado probablemente se alentaba más ese mito del secretismo por la ausencia de permeabilidad de sus ideas y de sus debates. Probablemente también esa prudencia en algunos momentos de la historia haya sido una prudencia defensiva, ¿verdad? Totalmente. Pero digo, estamos en una etapa de mayor comunicación de los masones con la sociedad. Así es. De hecho, hay conocimientos que son secretos, no por otra cosa que por el gran respeto que le tenemos, que no dejan de ser saberes filosóficos. Y reconozcamos en este punto que el concepto de secreto es absolutamente relativo hoy en día con Internet. Así que lo que podamos decir que es secreto o no secreto se relativiza demasiado. Sí podemos decir que la masonería es una institución discreta y que además una institución discreta con conocimientos filosóficos secretos, pero que también tiene una pata como asociación civil que tiene que estar presente en la sociedad. Si lo que buscamos como masones son cambios positivos en la sociedad, mal podemos mantener esos preconceptos que nos separan del lugar donde estamos llamados a influir positivamente. Ese es el motivo principal por el cual la masonería está saliendo y tratando de contactarse, de eliminar, de erosionar esos muros que durante tanto tiempo nos separaron de nuestros vecinos, con quienes compartimos todos los días. Quiero profundizar un poco más tarde en ese aspecto de la masonería como corresponsable en un contexto sociedad civil, digamos, con sus actividades y compañía. Pero cuando uno viaja, particularmente en regiones ribereñas donde el desarrollo en el siglo antepasado y principio pasado también se dio esencialmente a través de los ríos y compañía, ve vestigios de templos que incluso ya no funcionan. A lo que quiero llegar es cuánto se extendió en la historia la masonería en Paraguay y que mucha gente pasa por un sitio abandonado y dice, ¿qué fue esto? Y atribuye generalmente a una de las iglesias tradicionales religiosas, ¿no? Bueno, la masonería tuvo épocas, tuvo vaivenes en la República del Paraguay. Hoy nosotros creemos que la masonería está en su primavera, está en su periodo de mayor fulgor. A ver, son más de 4.600 miembros que tiene la masonería regular a lo largo y a lo ancho del país, con más de 120 logias en 21 edificios. Estos números no existieron nunca. Y este crecimiento de la masonería también se dio en un periodo muy corto, se dio un periodo de 20-25 años. La masonería tuvo un momento de fulgor al que justamente queremos rescatar o que queremos importar, que fue el comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y después comienza una etapa de declive a partir de 1920 más o menos, por cuestiones también históricas y coyunturales. La revolución bolchevique y la necesidad que tuvieron los prohombres de aquel momento de aliarse un poco con el pensamiento de la Iglesia Católica para poder repeler las ideas comunistas, el avance de la educación religiosa. Entonces, son todos factores que hicieron que decrezca la masonería o la membresía de la masonería, o que en todo caso los masones queden a cubierto en sus templos, mismo por miedo a las represalias que comenzaron a darse en aquel entonces. La época de la Guerra del Chaco también, por obvios motivos, fue una época de mínima
participación filosófica de los masones en sus templos, porque estaban todos en el momento de beligerancia, y también el proceso de recuperación posterior es un proceso de una masonería muy parca en materia de membresía. En los años 60 comienza a crecer de vuelta el caudal de miembros de la orden, y durante la época de Stroessner, a diferencia de otras dictaduras, Stroessner no fomentaba, pero permitía que la masonería funcione. Yo me imagino seguramente con algún que otro oyente adentro. Sí. Pero Stroessner toleró la masonería porque varios de los miembros de su primer anillo eran masones, entonces fue una época, no fue una época de crecimiento, pero fue una época de paz. Estacional. La época democrática trae de vuelta un nuevo interés de la población en formar parte de la masonería, y ese es un proceso, después de haber pasado dos cismas importantes en el año 96, 97 y en el año 2005, que nos posiciona hoy con una membresía importante, inclusive la Gran Logia Simbólica del Paraguay, si comparamos cantidad de población versus miembros de la masonería o miembros de la masonería, es de las que mayor ratio porcentual tienen a nivel Latinoamérica. Y ni qué decir a nivel Europa o a nivel Norteamérica. Una pregunta, una curiosidad que la ejercimos en la entrevista anterior. Se da casi por naturaleza al respecto de consultar cómo está la presencia masónica en el Estado, en el Poder Ejecutivo, en la justicia, pero siempre nos olvidamos preguntar cómo está en el mundo empresarial, en el mundo que está por fuera de los muros del Estado, digamos, ¿no? Mal podría hablarte yo de números a ese respecto. Sí te puedo decir que es un aspiracional para la institución que sus miembros estén en lugares privilegiados del sector público o del sector privado, en la medida en que esos miembros puedan transmitir los valores masónicos en su quehacer diario. También hace unos días organizamos la Expo Masónica de Negocios, con presencia de más de 50 empresas de hermanos exponiendo lo que saben hacer bien, para mostrar de vuelta o también a la sociedad que se pueden hacer negocios con ética. Perdón, en un mes hicieron una expo masónica y hicieron el evento. En un mes hicimos un Día del Niño que fue realmente memorable y realmente de las actividades que más satisfacción me trajeron en todos los años que hago masonería. Hicimos un seminario de ciberseguridad y seguridad nacional con presencia de miembros del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del Ministerio Público y del sector privado, no solamente de Paraguay, de Argentina, Uruguay, Brasil, Panamá, Colombia, España, e hicimos también una expo masónica de negocios. O sea, denota que hay un trabajo extramuros que es muy importante, digamos, ¿no? Sin perjuicio del trabajo intramuros, porque eso es lo importante. Todas estas actividades extramuros son actividades de contacto con la sociedad civil. Pero esas actividades de contacto con la sociedad civil no servirían absolutamente de nada si las actividades intramuro de fidelización en valores y en moral no estuviesen robustecidas. Y en eso también estamos trabajando con, nosotros le llamamos cámaras de aprendizaje o con simposios serían, en todo el país, y con un trabajo permanente e incisivo en transmisión de valores, de ética, de moral en las distintas logias. En este camino, digamos, de construir relación con la ciudadanía, ¿cuál es la búsqueda? ¿La búsqueda es el enrolamiento o la búsqueda es la participación en la sociedad civil? Lo segundo, por lo que te decía, si el masón está llamado a influir positivamente en su sociedad, estaría conspirando contra su finalidad si es que no trata de destruir esos muros que nos separan de la comunidad donde estamos llamados a intervenir. Entonces, la idea del contacto con la sociedad está linkeada a la finalidad última de la masonería. Hay en las organizaciones que
lideran, digamos, siempre hay un juego de sostenibilidades donde por un lado está la sostenibilidad institucional de la que ya conversamos, ¿verdad? La otra es la sostenibilidad política, o sea, su relación con la sociedad. Pero la otra sostenibilidad es la financiera. ¿Cómo se sostiene una organización así? Del mismo modo en que se sostiene cualquier otra asociación civil. Hay una cuota de ingreso, hay una cuota de mantenimiento. Y esta también es una pregunta muy recurrente. La gente te pregunta, ¿ay, que ese millonario va a ser masón? En absoluto. Yo te garantizo que los montos que se abonan son montos bastante menores a los que se abonan en otros clubes capitalinos. Pero básicamente la masonería se sostiene con el aporte de sus socios. Y esos aportes sirven no solamente para el sostenimiento institucional, hay que pagar luz, agua, empleados, sino también para colaborar con la sociedad. Este evento, el Día del Niño que te mencionaba, se repartieron 8.000 juguetes, 8.000 panchos, 8.000 gaseosas, 5.000 leches, 5.000 galletitas, 5.000 magdalenas, son aportes institucionales. Una curiosidad también para gente que está empezando a conocer este mundo, ¿cómo es el ascenso orgánico de una persona que ingresa a... O sea, ¿es tan rígido como en el mundo militar en que después de teniente vas a ser teniente primero, después vas a ser capitán, después vas a ser teniente coronel, etcétera? ¿O hay un camino que tiene mucho que ver con el desempeño en sí de la persona dentro de la organización? Qué buena pregunta, Augusto, porque ese también es otro mito que hay que derribar. La gente te dice el grado tal, o el grado 33, o el grado no sé qué. En masonería hay 3 grados: aprendiz, compañero, maestro, que no son grados de orden militar. No es que yo soy maestro y entonces yo le digo al aprendiz, vaya y tráigame. No, son grados de conocimiento. Y los grados que vienen con posterioridad, sea del rito escocés antiguo y aceptado que tiene 33 grados, sea del rito de Memphis que tiene 99, sea del rito de York que tiene otra escala de ascenso que no es numérica, o el rito que fuese, en realidad son escalas de conocimiento, como el colegio, como la universidad, primer curso, segundo curso, tercer curso. No hay una cuestión militarista, son más o menos contenidos que uno va desarrollando, como que va pasando de grado o como que va pasando de curso, pero no tiene nada que ver con un escalafón militar o pseudo-militar. Y cómo se sube, para decirlo en fácil o para hablarlo en fácil, del mismo modo que uno pasa un grado o un curso en la escuela, en el colegio, en la universidad, estudiando, aplicándose, rindiendo un examen y pasando de grado. Ni más ni menos que eso. ¿Esos espacios de debate se definen, digamos, en la dinámica de la logia a través de talleres y organizaciones de ese tipo? Sí, cada logia es autónoma en el sentido de que maneja su propia forma de impartir la enseñanza dentro de un programa macro que desarrolla la Gran Logia. Entonces, las logias pueden enseñar más conceptos, no menos. Hay una línea mínima de conceptos educativos que se transmiten en las logias, pero cada logia tiene su propia filosofía en cuanto a cómo enseñar, inclusive en cuanto a cómo evaluar a sus obreros, le llamamos nosotros dentro de la simbología de la construcción, a sus obreros, de modo tal a ir pasando. Y fíjate vos que aprendiz, compañero y maestro son grados del oficio del albañil. Claro, claro. Por eso se usan. ¿Qué es el origen? ¿Qué es el origen? ¿Cómo es la relación, aparte de lo conceptual y aparte de los enunciados históricos de esa relación, cuál es la relación pragmática que tienen con unidades similares en el resto del mundo? ¿Y cuáles son relaciones excepcionales porque marcan alguna historia? Tengo entendido que Uruguay es una parte de esa historia, ¿no? Bueno, yo te decía que la Gran Logia Simbólica del Paraguay, como entidad regular que es, tiene contactos con más de 170 pares en más de 100 países.
lo que hace básicamente que el miembro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay sea un ciudadano del mundo y que no esté más solo en ninguna parte del mundo. En cualquier parte del mundo, un miembro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay va a tener una mano de alguien que lo reconozca como hermano y esté dispuesto a asistirle. Más allá de eso, hay un intercambio de orden institucional, hay un intercambio cultural, inclusive hay un auxilio financiero. Cuando hay una catástrofe en determinada jurisdicción, el resto de las jurisdicciones concurren en auxilio o en apoyo de esa jurisdicción. O sea, el intercambio es absolutamente integral entre pares. Y también tenemos acuerdos con otro tipo de organizaciones filantrópicas, sean o no paramasónicas. Con el Club de Leones, con el Rotary, por un lado, y por el lado de las paramasónicas. ¿Por qué paramasónicas? No son masonería, pero están integradas por masones. Okay. El Club Shiner, bueno, hoy es un templo, ya no es más un club. La definición entre club y templo para Shiner tiene que ver con la membresía. Hoy crecieron tanto que ya son templo. Shiner, que es una organización que se encarga de atender a niños con malformaciones congénitas y quemados también, que tiene hospitales en varios lugares del mundo y que lo que hacemos desde aquí es enviar a esos chicos para un tratamiento gratuito de alta complejidad en hospitales en Estados Unidos, en Panamá, en México. Hay muchos hospitales Shiner. Los Widow Sons, que son los hermanos que andan en moto, ellos también tienen un trabajo filosófico tremendo. Las organizaciones de los chicos, de Moley, para los jóvenes hasta 21 años, Arco Iris, para las niñas hasta 21 años, que también tienen una tremenda presencia filantrópica en sus respectivas comunidades. Así que lo que hace la Gran Logia Simbólica del Paraguay es convertirse en el pivot sobre el cual giran el resto de las organizaciones. Y dentro de eso, ya casi finalmente, ¿cuáles son los desafíos de futuro que se muestran como más nítidos para ustedes? Continuar con el proceso de contacto social para nosotros es fundamental. Y obviamente el trabajo en cada uno de los masones, ¿verdad? La garantía de la permanencia de la institución en el tiempo depende de la solidez con la cual los masones internalicen los conceptos. Se suele decir que ingresar a la masonería es relativamente fácil si se quiere, pero que la masonería ingrese en uno es un trabajo sumamente difícil. Entonces, trabajar en esa internalización es el principal desafío a nivel interno. Y a nivel externo, continuar con esta actividad que se viene dando, con esta impronta de contacto social que venimos teniendo. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Gracias.